¿Listos? Y bueno, el secreto también es ignorar que estamos grabando, porque ya ven que luego dicen, actúa natural. Exacto, ¿no? O sea, la cosa es ser lo más natural posible. Eso es una de las cosas más difíciles, la verdad. O sea, yo soy honesto. De repente me acuerdo que el primer video que hice para las redes fue por allá del 2019. No sabía ni qué dije, o sea, no tenía ningún sentido, no tenía una estructura. Es decir, es un tema, pues, ¿no? Ir sintetizando de tal manera que puedas transmitir así en corto. Por ejemplo, por eso el TikTok, pues, es muy interesante porque así como los memes, pues puedes concentrar un montón de información cualitativamente hablando, ¿no? O sea, estéticamente, pues, ¿no? Puedes desarrollar varias cosas. Pero bueno, compañeras y compañeros, esta, decía yo, es una clase histórica, porque la verdad es que hoy voy a hacer una readaptación, voy a confesar, voy a hacer una readaptación de una teoría que yo he estado desarrollando, que inicié de hecho aquí en Acatlán en el 2019, una nueva teoría de la crítica de economía política, es decir, una nueva pedagogía, sintetizando cosas fundamentales, a tal grado de que podamos ir avanzando, pues, ¿no? Decíamos al inicio del curso que una de las características desafortunadas que tenemos es de que tenemos esta área de economía política, pero que no hemos leído el Capital de Conjunto. Entonces, como no lo conocemos, es como raro, es como estar en la iglesia y de repente, oye, ¿tú ya abriste la Biblia? Pues no, ¿no? O sea, tienes que ver cómo está el asunto, pues, ¿no? O sea, de qué va el asunto. Pero decíamos que la complejidad de eso, pues, tiene que ver con varias cosas. Uno es, pues, que es un documento que fue escrito en el siglo XIX en una realidad distinta, en la mente de un alemán, además con otros referentes culturales, con tradiciones que quizá hoy no estén tan vivas como la ciencia política francesa, como la filosofía alemana misma, de Hegel, por ejemplo, Kant. Tenerlos bien entendidos, pues me refiero. Al menos lo básico, no que se claven en ese tema, pero sí tener el entendimiento de qué va, ¿no? Qué quiere decir una visión filosófica u otra. Y la economía política inglesa, ¿no? Que si bien ahí surgió, pero sabemos que desde el periodo de entreguerras comenzó el advenimiento de él, como aquí le hemos llamado, ¿cómo se llama? Los tres paradigmas. El paradigma tercero. ¿Se acuerdan del paradigma tercero? ¿Qué quiere decir? El paradigma tercero es que anularon toda la visión de lo político para efectos de ocultar que toda la energía económica que se produce está fincada en la explotación de una clase sobre otra. Es todo, ¿no? Ah, se apagó. Sí, se pone en stand-by. Pero bueno, también lo vamos checando. Aquí voy a salir así en el video, así como moviéndole. No, está bien, está bien. Es eso, necesitamos proactividad, compañero. Muchas gracias, de verdad. A ver, vamos a hacer el primer cambio. Hola. B, ¿no? Entonces, decíamos de esos tres paradigmas, ¿y a qué vamos con esto? Bueno, pues que el antídoto para esto, es decir, en algún momento lo vamos a poder volver a leer completo, pero ahorita tenemos que aplicarnos una especie de antídoto. ¿Y qué quiere decir el antídoto? Bueno, pues recordar que además el Capital, el marxismo en general, pero más en general el materialismo histórico, necesita que se tenga conciencia de lo que es la lógica dialéctica. Si no, no se ve igual. Es como las películas de 3D, pues de hecho te ponen unos lentes especiales para que puedas ver la distancia. Si te metes sin lentes, ¿qué pasa? Pues se ve raro, ¿no? Se ve distorsionado, ¿no? Entonces, bueno, en el paradigma 3 el problema que nosotros venimos arrastrando y que se ha expresado en los planes de estudio es que hay una distorsión de origen. Ese es el asunto. Entonces, bueno, ¿cómo hemos vivido nosotros esa distorsión? Pues es de que todo lo hemos reducido a simplemente actos del mercado. Es decir, simplemente la eficiencia y la optimización de lo que sucede en el mercado, pero no la historia del mercado, no los límites del mercado, no la conjunción que tiene estructuralmente con el Estado, ¿no? Es decir, es como la canción de Timbiriche, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. ¿Sí la conocen? Tú y yo somos uno mismo. Wow. Ok, vamos a practicarla.
Un, dos, tres. Tú y yo somos uno mismo. Wow. Exacto. Sí, iba así, ¿no? Pero bueno, ya no voy a seguir cantando porque el otro día recibí una queja del otro profesor. Dijo, es que no sé por qué gritan tanto. Perdón. Lo más chistoso de todo es que era una broma. Entonces de repente, wow. Si no quieren, no es broma, ¿no? El efecto Timbiriche le vamos a poner eso, ¿no? Pero es que la realidad es eso. ¿Cómo lo dijimos la clase pasada? ¿Qué entendemos por dialéctica? 3 niveles, ¿no? Primera dimensión, los elementos, los componentes identificables objetivamente, pues la piedra, por ejemplo, ¿no? A ver, a los que nos siguen en casita, esa es la piedra. D, ¿no? El elemento de improvisación, ¿no? Sirve que revisamos también. Vamos, ahí está la piedra, es un símbolo, ¿no? Ustedes saben. No sé si ustedes sabían, pero Acatlán tiene su propia cosmovisión, no tiene su propia teoría, no, tiene una cosmovisión civilizatoria distinta que se refleja en esta piedra, ¿no? Que ya la revisamos aquí. Una revisión además nueva, no se crean ustedes, ¿eh? Hay un problema ideológico que no particular, sino de las universidades. Recuerden, estamos tratando de abandonar hoy se me estaba olvidando este concepto, este paradigma 3, porque es un paradigma 3 pseudocientífico. ¿Por qué pseudocientífico? Simplemente porque no está viendo la totalidad de los fenómenos. Nada más por eso, o sea, que nos caigan mal y no, bueno, ese es otro detalle. Me caen mal, pero ese no es el detalle, ¿sí me explico? O sea, de lo que se trata es de que, oye, es como un ingeniero, ¿no? Oye, está muy bonito aquí el puente que se está desarrollando, compañero, ¿no? Pero acá donde vivimos y donde usted va a trabajar no hay ríos, ¿no? Entonces hay que estar con el pie, ¿no? Nuestro pie, nuestra actividad social, consciente de dónde estamos parados, pues, ¿no? Entonces nuestra economía no puede ser esta porque es una economía que proviene de los imperialismos. El imperio británico, los economistas políticos clásicos, de hecho, desde el primer paradigma, son británicos. David Ricardo, Adam Smith, ¿no? James, exacto, Mill. Pero también los antecedentes también, ¿no? François Quesnay, ¿no? Francés, pues imagínense, ¿no? Entonces, desde ahí ya prendemos el sospechómetro y decimos, bueno, pues sí tenemos que hacer alguna adaptación porque nuestra realidad es distinta que la de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, pues tenemos que entonces empezar a diversificar, ¿no? El paradigma 2, que es Marx, pues ese ¿por qué ayuda? Bueno, pues ayuda porque si bien es alemán, pero es un alemán que entiende el proceso en el corazón de Europa, es decir, el origen, el núcleo del capitalismo se produce ahí en Europa, y hay que entender pues que los europeos son los que están construyendo este modelo económico, entonces son los ingenieros de y conviene, para conocerlo, conviene saber pues qué tipo de ingeniería hicieron. Es decir, para modificar una máquina hay que conocerla, ¿no? Y si la queremos modificar, tenemos que tener muy claro cuál es su funcionamiento. ¿Cuál es ese código completo que te explica todo eso? Pues es el Capital, compañeros y compañeros. Los 3 tomos del Capital para eso son. El primer tomo son el enunciamiento de todas las leyes generales de desarrollo del sistema capitalista. Es decir, qué tipo de organismo es, qué tipo de leyes de desarrollo tiene, qué origen y qué mutación. Nada más. El tomo 2 es cómo se mueve, cuál es la dinámica del capital, porque pues, ustedes saben que pues, una cosa es producir ahí un bien, pero pues hay que ir a venderlo, ¿no? Entonces tiene que salir, va a haber una dinámica, hay flujos de bienes efectivos, hay flujos financieros de retorno, es decir, a la producción, a la esfera de la producción, se le adhiere una gran esfera de la circulación, ¿no? Es decir, esta es producción, circulación.
O sea, son las dos grandes esferas. La realidad social general donde se desarrolla el capitalismo son dos dimensiones. ¡Pum! Se rompe en dos dimensiones. La esfera de lo productivo, dentro de las fábricas, ¿no? Saber, pues, cómo moldear el acero, por ejemplo, ¿no? Cómo construir efectivamente un carro, ¿no? O sea, es una experiencia distinta que nada más ir a la tienda a comprar algo. Es decir, la experiencia de la circulación va a ser cualitativamente distinta a la experiencia de la producción, ¿sí o no? Bueno, ¿quiere decir que porque no somos obreros no lo vamos a poder entender? Para eso somos científicos sociales. Sin tener directamente esa experiencia, entender lo que significa la actividad productiva. Nada más, es lo único que estamos diciendo, ¿no? Antes de pasar a las críticas ya particulares. Pero hasta ahorita de esto va el asunto, pues, ¿no? Es decir, el problema, pues, de la economía política hasta ahora, y cómo lo estamos sustituyendo, es a identificar la multidimensionalidad en la que se desarrolla el sistema capitalista en tanto sistema. Ese es el punto. Fíjense, dijimos, tomo 1, las leyes generales de qué es eso, ¿no? O sea, qué es un gato, un perro, ¿no? Es decir, cuáles son sus características y sus metabolismos. Y su origen histórico, ahí está también depositado en el capítulo 24, ¿no? Es decir, todo lo que pasó antes del siglo XIX, desde la conquista, desde 1492, que cambió brutalmente las cosas en Europa, pero de todas maneras hay toda una historia anterior del modo de producción feudal que hay que tomar en cuenta. Es decir, ya se abre el espectro, pues, ¿no? Pero uno pudiera decir, el 3, ¿para qué fue? Pudieran decir... El tomo 3 del Capital, que es se llama su subtítulo El proceso global de producción. Exactamente, es decir, complementa la mutación, ya entra en territorio de la mutación. Pero el asunto es de que se descubre algo que hay que tener muy en cuenta con la economía, compañeros y compañeros, que una cosa, debido a que están estas dos esferas, la de la producción y la de la circulación, que hacen un sistema mismo, pero que están dimensionalmente distintas, entonces necesito yo una codificación para poder interpretar correctamente y no verlo solamente desde una dimensión. Por ejemplo, si lo veo nada más desde la circulación, ¿qué tenemos? Economía neoclásica. Pero si tenemos nada más la de la producción y nada de acá, es marxismo dogmático. Ojo, o sea, aquí en la fiesta todo el mundo nos toca. No, brindar iba a decir yo. ¿De qué corriente filosófica es usted, compañero? Es contundente, eso sí, ¿eh? Eso sí. Yo soy mixto. Eso, no, está bien, exacto. ¿Sí se entiende esta parte, compañeros y compañeros? O sea, ese es el asunto aquí en última instancia, ¿no? Entonces, bueno, si yo no me meto en la producción, pues por eso el paradigma 3 es pseudocientífico, es porque sabiendo que existe esta esfera, no se pone a analizarla, porque si la analiza, entonces le tendría que responder críticamente al paradigma 2, al de la crítica de la economía política. Entonces tendría que poner en sus análisis cuestiones de explotación, inadmisible. Imagínense, ¿no? Nos vamos al TEC de Monterrey, que sería el caso polar, ¿no? Que pues es una escuela de economía en el sentido de negocios, ¿no? Va a decir, pues a mí qué me interesa eso, ¿no? Yo quiero que aquí mis economistas salgan buenos para acumular ganancias y para especular lo mejor que puedan. Pero entonces, ¿eso es ciencia? No, es una instrumentalización de la ciencia. Es decir, la estoy utilizando, le estoy cortando una parte para que me funcione para mis objetivos inmediatos. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos? Aquí viene el planteamiento. Ustedes ya tuvieron la de imperialismo, ¿cierto? Entonces, saben que el imperialismo es una combinación compleja entre el ámbito militar, el ámbito financiero y el ámbito cultural o ideológico. Es decir,
como es colonizador, tú tienes que estar convencido de que el dominador tuyo tiene todo el derecho de dominarte. Ojo, ese es el punto del colonialismo. Entonces, si yo nada más me la paso en la circulación y no admito cambios en la estructura productiva, pues entonces estoy aceptando, concediendo que el actual status quo permanezca de esta manera. ¿Qué significa de esta manera? Produciendo miseria de forma sistemática y ampliando las brechas de desigualdad y además alterando, no vino ahora el compañero biólogo, ¿no? Alterando, no iba a venir, bueno, pero que ya nos contribuyó bastante, ¿no? Con el CHONPS, ¿se acuerdan, no? ¿Qué era? Carbono, fósforo, CHONPS, ¿no? Que es nuestra, y azufre, exacto, que es nuestra base biológica con la que podemos hacer la vida, pues, ¿no? Su complejidad, dijimos además también la vez pasada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Es de que en su evolución, es decir, necesita normalizar la explotación del hombre por el hombre, bueno, en tanto especie, y necesita también la normalización de que otros sistemas biológicos y los sistemas biológicos de vida en general son en realidad solamente recursos para la producción, para la explotación. O sea, no son otro sistema, ¿sí me explico? Sino simplemente son componentes, se le reduce su condición de sistema a la de ser un componente nada más. Así como al trabajador vivo se le redujo su condición de trabajo social a trabajador asalariado, ¿sí me explico? Es el mismo tipo racional de dominación. Ese es el imperialismo en general capitalista, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, si tú no mueves o conmueves esa reflexión, tú estás en la buchaca. O sea, ideológicamente tú estás aceptando que ese dominio es legal. Y que además nunca habrá de cambiar, que es todavía peor, pues, ¿no? Es un problema de lo colonial, ¿no? Y aquí vamos a repasar, de hecho, en algún momento quiero que leamos juntos a algunos autores africanos. Digo, para ya empezar también a actuar en consecuencia, ¿no? Porque si nada más les preguntamos a los ingleses, pues, ¿qué nos van a decir? Pues, viva la reina, ¿no? Está muy bueno eso. Qué bueno que lo estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ahí estamos, ¿no? No se ve, ¿eh? Vamos calándole más. Exacto. Y entonces se preguntarán, ¿pero para qué tanta insistencia de todo esto? Es el asunto, ¿no? Bueno, estamos insistiendo eso, es decir, estamos haciendo la reflexión estrictamente epistemológica, porque uno de los secretos del sistema ideológico imperialista es que no solamente te dice que hay que justificar y normalizar, sino que incluso te da una explicación racional de por qué es así. ¿Sí me explico? O sea, hay una lógica de todo esto, pues no es así simplemente que estén locos, pues, ¿no? Por ejemplo, Trump no está loco. Parece loco porque es una locura la racionalidad que desarrolla. Pero hay toda la racionalidad del mundo en el sentido de que Estados Unidos desde 1944, después de los acuerdos de Bretton Woods, después de haberle tirado 2 bombas atómicas a los japoneses y ganar la guerra, pues quiso imponer las reglas del mundo, pero todavía no le alcanzó porque estaba muy fuerte el bloque soviético. De hecho, pues la Segunda Guerra Mundial la gana de conjunto con el Ejército Rojo. Y de hecho, si nos apuramos un poquito, pues en realidad el que se aventó el tiro, el que hizo la chamba, pues fue el Ejército Rojo. Entonces, porque aparte cuando las tiraban ya nomás eran como, pues ya las construía, ver qué pasa. Pues es que ya nomás dices, pues ya listo, ya nomás es darle, ¿no? Sí, pero aparte nada más no era objetivo militar, era de que una ciudad, era que la Siria, pues imagínate, o sea, en términos de la guerra, o sea, se detuvo, o sea, ¿qué se contuvo ahí? Los alemanes, los nazis, pues pretendían tomar el control del mercado mundial sucediendo a Gran Bretaña.
Pero el asunto es de que la versión alemana pues tenía sus características intensas. Son las mismas porque iban a tomar el control del imperialismo, pero con otra estructura cultural. Pero la misma, pues, ¿no? Pero bueno, eso que pasa ahí, desde ahí Estados Unidos empezó a agarrar fuerza, ¿no? Cuando ya lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? Y en la Guerra Fría pues está a ver quién las puede más, junto con el bloque soviético, hasta que de repente, en 1989, se disuelve el bloque soviético. ¡Pum! La pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, pues el asunto es de que en el 71, con Nixon, ocurre que por primera vez se declara al dólar como el patrón de referencia, sustituyendo a cualquier metal, ¿no? Es decir, antes el problema de los patrones monetarios pues era de que, por ejemplo, el oro, pues hay que tener oro para emitir billetes referidos a ese oro, o plata, ¿no? No está fácil crear oro. Bueno, no se puede, o sea, hay un stock limitado, ¿no? Pero cuando llegamos al papel, ¿qué pasa? Imprímele, 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 imprímele. Es decir, tienes una capacidad ilimitada de impresión de signos de valor. Entonces es como si hubiéramos descubierto la fórmula del oro. ¿Sí? Entonces Estados Unidos en ese momento es cuando se fortalece como imperialismo financiero, porque es en el momento en el cual madura en su control sobre la moneda mundial. Ahí es donde está totalmente fuerte, así como saliendo del gimnasio, ¿no? Sí, cuando acabas de salir y que vienes así todavía así acá, ¿no? Con los efectos de la dopamina, ¿no? Bueno, lo logra, pues, ¿no? 89 es la caída, pues porque ya no se trataba nada más de quién controlaba tácticamente de forma militar, pues, ¿no? Las estructuras geopolíticas, sino quién domina la moneda mundial. Entonces, ese dominio termina haciendo que Estados Unidos logre vencer. Pero inmediatamente a la caída, que estás así celebrando, ¿no? Están celebrando de que ya listo, ¿no? Nuestro archienemigo ya listo, ¿no? Es como en las películas, ¿no? Que ya es como cuando después de toda la aventura ya están en la chela final, ¿no? Oh, fue una misión muy dura, ¿no? Y el otro, sí, pero lo logramos, ¿no? Y así como que ya está todo tranquilo y risas, ¿no? Y toda la onda. Pero entonces de repente, pues hay en la escena, cuando ya van a dar paso a que viene una secuela, que va a venir un segundo episodio, ¿no? La clásica imagen también, ¿no? Del villano que ya está así, tirado y que se mueve poquito, ¿no? No está muerto, ¿no? Traran, traran, coming soon, ¿no? La 2, ¿no? La venganza, ¿no? Esto lo estamos viendo muy claramente todos, pues porque todos hemos estado anclados culturalmente a Hollywood, ¿no? Exacto. Entonces, pero sí se entiende, ¿no? ¿A qué voy con esto? Cuando cayó el muro, que se supone que el villano ya está así ya, listo, pues resulta que todos los 90s empiezan a surgir crisis económicas en el sistema, en la circulación, crisis financieras. Crisis en México, ¿se acuerdan? 1994, a 5 años de la caída del muro. La propia Rusia, ahora antes Unión Soviética, Rusia, el efecto vodka también tuvo su crisis financiera. Brasil, el efecto Samba, ¿no? Luego las crisis en el 97 de los tigres asiáticos, es decir, se empezó a expresar por aquí y por allá símbolos de que algo no estaba funcionando muy bien. ¿Sí me explico? Es decir, las burbujas especulativas se convertían en minas antipersonales para el sistema, porque no sabes todavía qué sector puede significar una burbuja que eventualmente es la que le va a transmitir el efecto crítico a todas las demás sectores. ¿Sí se entiende? Esto es teoría de crisis. ¿Ya tuvieron crisis? Pues es esta. Ah, es esta, ¿eh? Dios mío, Dios mío. Eso lo vamos a editar. Cayeron. Vea. Esto nos lleva a la escena B, ¿no? Así yo criticando, ¿no? Es que no les enseñaron nada en crisis o qué, ¿no?
Bueno, ahora sí, compañeras y compañeros, ya esta fue la introducción porque voy a todo esto porque hoy, esta tarde, decía que es histórica. Porque yo había venido desarrollando, de hecho, la clase pasada ya lo iniciamos. ¿Se acuerdan el diagrama que hicimos la clase pasada? Que nos pusimos intensos, filosóficamente hablando. Hay una palabrita, un concepto antes, otra vez, y le meto otro paréntesis antes, ¿no? Ahí te llegamos al tema de veras. Bueno, les adelanto. Lo que quiero decir es de que ese diagrama que presenté era inexacto. Eso es lo que quiero transmitir. Sí, es inexacto, ya lo pensé mucho mejor. Estuve funcionando con el anterior sistema, tuvo su sentido. O sea, lo que les quiero transmitir es que cuando uno se dedica a la teoría de cuerpo completo, pues las teorías se construyen a lo largo de los años y hay veces que hay que estar trabaje y trabaje algunos temas, ¿no? Y esto, pues ocurrió ahora, compañeras y compañeros. Yo tenía ahí una distinción que me ayudó a clarificar algunas cosas, pero hoy voy a presentar una corrección, ¿no? Una corrección para entender lo multidimensional. Acuérdense que aquí la clave es esta noción de lo multidimensional. ¿Se acuerdan que también, no sé si lo dijimos, ¿no? Lo multidimensional, pues, ¿qué quiere decir? Que sí estamos grabando, ¿no? Sí. Es que se entra como en sleep para no gastar tanta batería. Pero agradezco su atención. Porque es histórico. Hay otra. Decíamos, lo que está pasando no es simplemente que estén botando componentes, ¿no? Sino que estos están relacionados entre sí. Pero además, tercera dimensión, que son una relacionalidad orgánica viva, es decir, que está mutando. No hay una predeterminación. Hay condiciones, pero hay mutación. La mutación, el concepto de mutación que hemos estado planteando aquí como ciclo, se acordarán, ¿no? Origen. Es nuestro ciclo histórico principal. Cuando estás en mutación, pues, ¿qué quiere decir? Que la única manera en la cual te vas a dar cuenta del sentido de esa mutación es la forma de la tercera dimensión, la de la relacionalidad. Es decir, que se trata de un sistema complejo fuerte, pues, ¿no? En el sentido fuerte, pues, ¿no? Porque es un sistema abierto y porque es un sistema evolutivo, ¿no? Y porque además tiene contradicciones permanentes en su estructura. Esto es, la contradicción es natural en el universo, ¿no? Por ejemplo, la vida misma, ¿no? Yo cada que respiro, vivo, pero también muero porque me estoy oxidando. Es decir, siempre hay esa estructura dual, ¿no? Es un asunto universal, este planteamiento. Y esta multidimensionalidad, pues obviamente que está pasando esa relacionalidad, está teniendo esto que decíamos, tiene la característica de lo simultáneo. O sea, no nada más son los procesos complejos ya de por sí, sino que hay muchos procesos complejos ocurriendo al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, pues, o sea, es una dinámica ahí intensa que se está desarrollando. Pero también lo que quiero enfatizar es que lo multidimensional, o sea, siendo característica de un organismo, cualquiera que ésta sea, o un sistema, necesita también su expresión en un campo, es decir, no se expresa en la nada, ¿no? Sino que tiene su influencia en determinado espacio, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasas la frontera en el norte y bye bye, ¿no? Aquí ya no aplica, ¿no? O la legislación aquí en la UNAM, pues si de repente nos vamos a una conferencia al Poli, acá es el Poli, ¿no? O sea, no es lo mismo la economía, la expresión cómo se está viviendo, por ejemplo, en las calles de Filadelfia, en Estados Unidos, o con estos tiroteos permanentes en la sociedad norteamericana, que en estas visiones futuristas ya que están ocurriendo en China, por ejemplo, ¿no? O sea, ya hay elementos ahí, no, pues ya China está evolucionando. Sí, no, está evolucionando.
pero sí habíamos dicho que ya está en otro ciclo, pero eso luego lo discutimos más a detalle. Pero lo que quiero decir pues es de que recuerden que cada organismo tiene su campo de acción, la dimensión hasta donde llega, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, es como por ejemplo el organismo 1 es igual a este campo de acción, ¿no? Estamos hablando aquí de un tiempo-espacio, esto lo recordamos de la física, ¿no? Es un campo, es un tiempo y espacio. El organismo 2 pudiera ser una cosa así, por ejemplo, ¿no? Es otro tiempo-espacio, ¿sí me explico? Tiene una diferencia. La noción de totalidad orgánica aquí es dominante, es decir, tenemos que recordar que este organismo se expresa materialmente, pues, ¿no? O sea, ¿dónde está el capitalismo? No está en los libros. El capitalismo está aquí, aquí estamos, ¿no? O sea, está realmente existente en la realidad. O sea, es una realidad en operación. Existe, pues, ¿no? Y esto que estoy enunciando, que pareciera tan, pues, ¿cómo decirlo? Pues sencillo, ¿no? Decir que algo existe, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita existo. Pero ya de repente sí te da el mareo y dices, ¿pero qué significa esto filosóficamente, no? Entonces se despliega toda una connotación reflexiva. Pero antes que eso, el solo hecho de darte cuenta de tu existencia ya significa algo. No sé si me explico. O sea, filosóficamente hablando, ¿no? Bueno, pues el principio de existencia pues nos dice también pues de que los conceptos y lo que estamos criticando aquí pues no es un cuento ya una novela, es una realidad que está existente ahí en el campo precisamente, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de lo de Kirk, lo de Charlie Kirk, ¿no? Pues imagínense, o sea, de la ultraderecha, ¿no? Un promotor de las armas, ¿no? Súper irónico, ¿no? Porque aparte dijo, no, pues es necesario un par de muertes al año para mantener una asentamiento. Exacto, es una racionalidad, ¿no? Aparte decía de la empatía, de que no, yo no creo en esa palabra, yo creo más de la simpatía y todo, mando un chingo de banda de la izquierda decía, pues chido, güey, no tengo ninguna empatía por ti, porque pues eres un tío. A grandes rasgos, resumiéndolo mucho, burlamente. Bueno, pues es que ahí en lo corto es una cosa así, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en la dinámica, ¿no? Se ponía ahí Kirk en su, ¿cómo se llamaba? Su puestecito así como su carpa, ¿no? Su carpita y órale, ¿no? Vénganse, uno por uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de ese encuentro? Es de que yo soy superior, soy intelectualmente superior y mi capacidad de argumentación es siempre encima de la del otro. Hasta que ya le daban un argumento pues fuerte contra el de él y dice, vamos a calmarnos aquí. Bueno, es parte de la estrategia, ¿no? O sea, simplemente estar haciendo ese ejercicio. De hecho, dentro de la filosofía es posible encontrar de que en los juegos filosóficos muchas veces pues hay formas, hay sofismas, ¿no? Hay elementos que parecen lógicos, pero que en realidad son una falacia, pues, ¿no? De hecho, hay falacias lógicas, por ejemplo, ¿no? Si en lugar de que yo responda a tu idea, entonces te digo, pero es que tú eres de no sé dónde, entonces, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, hay un montón de elementos, pues, ¿no? Y este individuo, pues, se profesionalizaba en eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se fue a todas las universidades y la idea era desactivar o mostrar la irracionalidad de lo woke, ¿no? O sea, de que toda alternativa es irracional, pues, ¿no? O es infantil, o no entiende, ¿no? Entonces, tenía ese juego ideológico y se convierte en un símbolo ideológico muy fuerte ahora para la historia de los Estados Unidos, pero también del mundo, porque esto está en el contexto de la caída de la hegemonía de los Estados Unidos. O sea, no se puede explicar sin saber que Estados Unidos está en una crisis interna también. Acaban de sacar a los militares al propio Estados Unidos, o sea, a las ciudades, ¿no? Y hay una persecución de migrantes, hay violencia y tiroteos, ¿no? Y además Trump está bajando en sus números, ¿no? De aceptación, ¿no? Entonces empezó a decir de que soy bien buen pedo, ¿quieren que sea mal pedo?
Exacto, ¿no? Pero ya exacto, ya turbio todo, ¿no? Ya crítico. Pero precisamente está crítico porque económicamente ya no alcanza el promedio productivo de China. Ese es el punto. En última instancia, o sea, por eso digo, no es que esté loco, o sea, no hay locuras porque Trump está loco, sino que Trump es un símbolo de que ya ha llegado un momento en la mutación donde la forma anterior ya se presenta como irracional. Ya no tiene sentido. Ejemplos, la guerra arancelaria. En algún momento sí se puede utilizar los aranceles para proteger tu industria siempre y cuando estés dedicado a crecer tu industria. Como Japón. Tomó medidas, ¿no? Hay muchos países que de hecho todos los países si se industrializaron fue porque eventualmente permitieron que sus industrias tuvieran las mejores condiciones y los aranceles, la política comercial es importantísima, pues es el campo de la circulación. ¿Sí me explico? O sea, y la otra de que ahora vénganse a producir acá, de este lado a fuerza. Pues es que las empresas, de hecho, entrevistaron a un CEO de Nvidia, de las tarjetas gráficas, que le dicen, ¿y qué onda? ¿Se va a regresar a Estados Unidos? Y dice, pues, ¿cómo? Le digo, pues ni queriendo, porque la productividad que alcanzo aquí en China, no solamente con su mano de obra, sino con su infraestructura, ¿no? Los ingenieros, la experiencia que tienen ya con todo este proceso, no la consiguen en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa si se regresa? Cae su cuota de ganancia. Y si cae en el promedio, pues entonces va a ser susceptible de ser absorbido por el competidor. Entonces es un asunto de vida o muerte. No es de que, es que me caes bien. No, es que es una ley económica. O sea, no puede ser de otra manera. Entonces, por lo tanto, tampoco está funcionando. No tiene la red productiva para recibir a la nueva productividad que se desarrolló en Asia. No sé si me explico. Entonces tampoco está funcionando. Solía hacer Estados Unidos además también subversión, golpes de Estado, primero militares y luego golpes suaves que son a través de medios de comunicación, guerra híbrida, ¿no? Y todo esto. ¿Sí me explico? ¿Qué ole? No, me quería saludar, discúlpeme. No, hombre, ¿cómo está? Gracias. ¿Cuánto habíamos quedado de darle? Así, ¿no? Que les pago, ¿no? Para que se metan así en discursos, ¿no? Hombre, qué honor, ¿eh? Y además grabando, fíjense nada más. Ay, me sonrojo. ¿Sí vamos hasta aquí? O sea, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Dice, bueno, pues, ¿qué hago? Pues, no sé si se acuerdan que al inicio de la segunda década del siglo XXI se vivieron las revoluciones de colores en África. Es decir, eran movimientos civiles atizados para tumbar estructuras políticas previas. Como lo de ¿cómo se llama el nuevo? Sí, exacto. Eso antes, o sea, la revolución de colores de África es acá como el 2010 en adelante, pero antes había golpes de Estado precisamente como el caso de Tomás Sankara, eso fue de 1983 al 89, el Che africano, ¿no? Tomás Sankara, pero también toda una serie... Hay uno reciente, ¿no? Sí, Tomás Sankara, ahora está el nuevo presidente es Ibrahim Traoré. Así es. Ibrahim es... Aparte hasta su coche eléctrico y de que chingan las manos franceses y... Bueno, lo que quiere decir el compañero es que en Burkina Faso, no sé si sabían la historia de Burkina Faso, antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Creo que Alto Volta, espero no equivocarme, pero bueno, era un nombre precisamente proveniente del imperialismo francés. Y ustedes saben que toda la zona ahí, pues el imperialismo significa que eran zonas de pura extractividad y de pura explotación de mano de obra y de la naturaleza, ¿no? Francia decía, no, si no me das dinero te vas a caer. Bueno,
relaciones ahí complicadas y de repente en Burkina Faso, de hecho, ¿por qué decimos Burkina Faso? Bueno, pues porque Tomás Sankara le cambia el nombre, dice, pues ya no nos podemos llamar como nos puso el colonizador. ¿Y qué quiere decir Burkina Faso? Tierra de hombres libres. Hacemos la anotación, de hombres en el sentido de género, debió de haber dicho hombres y mujeres libres, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? O sea, cambia la connotación, viene un proceso de revolución, es decir, ir avanzando en contra de los rezagos, los residuos del neocolonialismo, y lo asesinan. Su mejor amigo, con quien creció desde niño. Con él combatió y él es el que lo traicionó, a Tomás Sankara. Estuvo duro esa historia. Una traición ahí brutal. Bueno, luego vino desestabilización, por supuesto, ¿no? En el periodo ahí, pues, de hecho, todavía la lucha continúa. Por eso, pues ahí el ISIS y el terrorismo internacional armado, eventualmente también por las grandes industrias para proteger sus intereses, pues es un problema serio allá y pues ha costado mucho, a tal grado que ahorita hay una unión de Burkina Faso con Níger, con Mali, es decir, es un eje que se llama el eje de esta frontera que hay entre el desierto, el Sahel, ¿no? Es decir, esa zona es un eje que está precisamente haciendo la batalla organizada para ya de una vez por todas expulsar al imperio, a ese influjo de sus tierras, obtener soberanía. Y pues Ibrahim Traoré está ahorita haciendo esa recuperación de Tomás Sankara, de su legado, y con ese está impulsando, ya se están bronqueando con Francia, ¿no? Oye, ya estuvo, ¿no? O sea, ya mucho abuso, ¿no? O sea, la lucha anticolonial ahí sigue, pues, ¿no? Pero bueno, nos vamos un poquito hacia Asia, no sé si recuerdan, se acaban de reunir y se dieron así, se estrecharon la mano bien chido, cariñoso, así como hermanos convencidos, India y China. No es un detalle menor, India ya es la nación más poblada del mundo y tiene una capacidad también productiva. Es el otro motor fuerte de los BRICS. Y tenía conflictos históricos con China, por supuesto. ¿Y Pakistán? Es decir, hay problemas. Pero el mecanismo de la cooperación de Shanghái y los BRICS ha logrado hacer entender que aunque se tengan diferencias, hay un enemigo común y dependemos de que eso se resuelva para que ya podamos pasar a otro cuento. Pero por lo pronto, si nos agarran por separado, ¿qué pasa? Nos ganan. Ese es el principio del multilateralismo, de la multipolaridad que estamos viviendo ahorita. Esa es la estrategia, el punto estratégico, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, todo esto para decir que todo esto que uno reflexiona se desarrolla en un campo espacial. Eso es lo que estamos planteando, ¿no? No quiero dejar de decir, es algo un poquito, un detalle técnico, pero así como en las matemáticas, ¿no? Hay que definir todo. Esto supone también un principio de completitud. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, el organismo 1, tiempo-espacio, tiene un tipo de racionalidad, ¿no? R1. Acá tiene un tiempo-espacio, tiene una relacionalidad de otro tipo, cualitativamente hablando. R2, por ejemplo. ¿Sí vamos? Bueno, lo único que quiere decir este principio de completitividad es que la relacionalidad de R1 es válida para todos los confines del universo en cuestión. ¿Sí me explico? O sea, no es de que haya un espacio aquí que no sea aplicable. Es aplicable en la completitud del campo. Esto es muy importante, compañeros y compañeros, porque si de repente decimos, oye, en la discusión entre países, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tú sí puedes imprimir dinero y yo no? Si estamos en el mismo campo y son las mismas leyes,
¿no? Entonces tiene que hacer aplicabilidad en completitud, es decir, no es un asunto simplemente de recordar esto que es muy importante para el análisis, ¿no? Es como, por ejemplo, en el avión, ¿no? Que le digan al piloto, pues todo, por ejemplo, la disposición de las alas, los flaps, ¿no? Toda la aerodinámica. Pues imagínense, de lujo, despegas, vas ya en vuelo y de repente súbitamente, ¡pum!, te caes. Que porque ahí se suspendió la ley de la gravedad. No tiene sentido, ¿cierto? O sea, se supone, el que está en la escuela de aviación, que la ley de gravedad es aplicable para todo el campo en el cual va a operar, ¿no? Entonces, bueno, este es el principio de completitud. Lo voy a volver a definir, porque todas las leyes y lógica que estamos describiendo del capitalismo son de aplicabilidad para todos, para China, para la India, para Estados Unidos, para Israel, es decir, es parejo, quieran o no, declaren una cosa u otra cosa en la diplomacia, ¿sí me explico? Eso es lo que los economistas estamos convocados además a adicionar a la ciencia económica, a la ciencia social actual. Porque R1, o sea, Relaciones Internacionales, se avienta el análisis de lo diplomático, las relaciones geopolíticas, lo que dicen pues los líderes, los mecanismos y tal. Pero en el río subterráneo, es decir, en el reloj biológico social subterráneo, están pasando otro tipo de procesos sistémicos. Y esos otros procesos sistémicos ya no es geopolítica, esa es la geoeconomía. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora sí, porque nomás le estoy dando vueltas porque no quiero aceptar que me equivoqué. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Aquí va la corrección, compañeras y compañeros. Una pregunta, Sí. ¿cómo refiriéndose a la geoeconomía? O sea, ¿campo se refiere a la geoeconomía o a la economía en sí o al estudio de la economía? Sería el sistema económico se amplía, se expresa en un campo mundial. Y el análisis de ese desarrollo es la geoeconomía, porque no depende de lo que declaren los presidentes, sino que es una realidad que se va... Es como, por ejemplo, no depende si alguien se hace viejo o no, de su voluntad, ¿no? Mira, ya nos apareció viejo, es que él quiere ser viejo. No, está en un ciclo biológico que lo determina. Entonces, la geopolítica sí se dedica más a las declaratorias, ¿no?, de los distintos grupos. Es muy importante, sin duda también. Pero esa es una cosa y otra cosa es ver cómo el organismo en sí mismo va evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, los niveles son los siguientes. Aquí vamos a poner formación económico-social. Es la forma específica. Una formación económico-social, decíamos, puede ser un Estado-nación, o un conjunto de Estados-nación. Es decir, pueden venir de a uno o en bloques, ¿no? Como actualmente, ¿no? Pues está el G7, están los BRICS, están los países sudamericanos, están los de la Unión Europea, es decir, se pueden agrupar, son agrupables, ¿no? Pero, por ejemplo, la historia de Francia es muy distinta que la historia de Holanda. Su historia económica también, ¿no? Hay países que tienen orígenes industrializados, como Inglaterra, que países que no han conocido la industrialización, por ejemplo, ¿no? O sea, bien, pues, ¿no? Como los países sudamericanos o africanos. Entonces, hay una particularidad de esos países, ¿cierto? ¿Sí o no? Y esas son las formaciones específicas, las formaciones económico-sociales que pueden ser a este nivel, ¿de acuerdo? Ese es el primer nivel, es la forma más específica de ser, ¿no? Tu historia, tu geografía, tu geopolítica, es decir, tu composición particular e irrepetible además, ¿no? Porque para volver a repetir la historia de cualquiera de esos países, pues ni con las mismas condiciones serían los mismos resultados, ¿no? Porque siempre hay variaciones, ¿no? Pero bueno, esos países no están volando en la nada, sino que están anclados a ahora sí, a una forma de producción. Es el segundo nivel. El segundo nivel es, ahora sí, los modos productivos históricos.
No es lo mismo Francia en el feudalismo que Francia en el capitalismo. ¿De acuerdo? Va a cambiar su formación económico-social. Va a ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando Inglaterra era además toda dominante en el siglo XIX y ahorita, pues, ve a ver si le abren la puerta en la Casa Blanca, ¿no? Al primer ministro, ¿no? Entonces ya cambia, pues, porque están cambiando las condiciones en las que ese organismo se desenvuelve. Recuerden, estas son dimensiones donde esta está dentro de esta. Y así, ¿no? Bueno, este es lo que yo tenía al revés. Yo ponía el modo de producción histórico al centro. ¿Pero por qué? Porque yo aprendí la formación económico-social no desde un Estado-nación en particular, sino desde el sistema como una totalidad. Es decir, el sistema como un conjunto. O sea, si viene un ovni, dice, pues a mí no me interesa si es México o Chile, yo quiero saber qué está pasando de conjunto, ¿no? Una visión de totalidad, ¿no? Bueno, estos modos de producción histórico, ahorita vivimos en el modo de producción, así para que lo tengan de ejemplo aquí, modo de producción capitalista desde la fase anterior, pero no el de libre cambio del siglo XIX, sino el de las sociedades anónimas del siglo XX, es decir, financiero, es decir, el modo de producción capitalista basado en sociedad por acciones. Estamos en una fase. Antes, el anterior era el MPK, para referencia nada más, de libre competencia, es decir, el de la revolución industrial, ¿no? O sea, todavía no había alguien tan grandote como para que dominara todo el mercado. Podían entrar todavía muchos competidores. O sea, el fenómeno de competencia todavía existía desplegado en el campo. ¿Sí? Ahí ya el capital productivo. ¿Sí vamos hasta aquí, compañeros y compañeros? Entonces, las formaciones económico-sociales singulares, pues no van a ser lo mismo si es dominante esta forma o esta, ¿sí me explico? Van a afectarla, porque están dentro de esa dimensión. Ejemplo particular, México. México estaba con la influencia colonial de España. Y cuando se da la independencia oficialmente, formalmente, viene un influjo nuevo, neocolonial, de los Estados Unidos. Entonces, nuestra historia no se entiende si no estamos al tanto de ese cambio de estafeta del poder colonial al neocolonial. ¿Sí me explico? Por eso es necesario que esta estructura, pues porque aquí va a haber las mutaciones generales que nos van a impactar a las formaciones económico-social particulares. Ya tiene más sentido, ¿no? Sí, porque la vez pasada también los vi como que dijeron, ¿pero qué? Así se escuchó, ¿no? ¿Ustedes cómo están viendo en casita? Y así dejamos espacio para que se desfoguen, ¿no? Bueno, yo más que un comentario, no, más que una pregunta, tengo un comentario, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ahora sí, y esta es una innovación porque surgió pensando esta problemática, lo que yo antes consideraba como o sea, este es singular, pero acuérdense que hay una conexión íntima con lo universal. Su conexión universal acá es de que estos modos productivos, este modo de ser de la especie humana, no está solita, sino que dijimos con Chomsky y con el reino Monera, el reino Fungi, Plantae, ¿no? Los reinos, pues, ¿no? Que no son reinos nada más como cajoncitos por separado, sino que es todo un sistema los reinos están interrelacionados y hacen equilibrios, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos nosotros participamos también ahí en ese esquema, queramos o no. Viene que es el sistema biológico humano. Es decir, nuestro actuar, nuestra historia en tanto parte de la estructura biológica general. ¿Sí me explico? Estamos dando un paso histórico. Muchas gracias. Qué bueno que estamos grabando también porque esto lo vamos a poder estar revisando pues en algunos años, ¿no?
Y pues aquí pues vamos a dejar ¿cómo dijimos hace ratito? Esta del tiempo, ¿cómo se llama? Esta cápsula del tiempo, porque sabemos que efectivamente la última fase del capitalismo empezó justo en la Primera Guerra Mundial. O sea, ya tenemos rato en transición. La crisis del 2008 es ya la caída técnica, es decir, la caída del dominio del capital financiero. Y que ahora lo que estamos viendo es precisamente ya la rotación hacia otra vez el proceso, ¿no? Donde el capital productivo está teniendo otra vez su centralidad, ¿no? Es decir, estamos en ese cambio de lo unipolar hacia lo multipolar, constituyendo lo que se conoce estrictamente hablando de economía política como el modo de producción social. O sea, socialismo mundial. ¿Lo dije o lo pensé? Ay, se me ocurrió una broma muy, muy pesada, pero no. ¿Vamos bien? Pero ahora, ojo, aquí nosotros somos humanos haciendo esto, pero insisto, tenemos objetivos humanos, pero al mismo tiempo somos parte del metabolismo biológico general. No podemos no serlo, ¿sí me explico? Nuestros efectos están ahí. Ahorita con lo de la crisis climática, pues le echamos con ganas y ahorita ya estamos alterando hasta los grados de calentamiento global, ¿no? Es decir, hemos crecido a cierto grado que podemos empezar a alterar la estructura biológica. Yo no diría que ya como para disolverla, ¿no? Como un asunto distópico de que estamos a punto de acabar con todo, no. Pero sí ya es un riesgo importante que podamos tener esa capacidad de alteración. Pero ojo, esta alteración ha pasado no nada más para el capitalismo, no nada más para las sociedades del siglo XIX, ni nada más de las del XVI, ¿sí me explico? Sino las del X y las de atrás y millones de la especie. Es decir, mientras nos vamos separando del centro, la temporalidad se va amplificando. ¿De acuerdo? Las eras geológicas, compañeras y compañeros, y luego las eras de la evolución del ser humano, de la especie humana, ¿sí me explico? Pero todas han estado interactuadas con la constitución biológica humana, ¿de acuerdo? Pero hay una más. Ahora sí, ¿no? Ustedes saben que si nosotros empezamos a analizar a todas las culturas originarias, todas las culturas comunitarias, todas tienen en su filosofía plena conciencia de que todo lo que se está viviendo en todos estos niveles pertenece a la visión del cosmos. Nuestra querida piedra de Acatlán, que nunca había dado tanto servicio a la crítica de la economía política. ¿Sí me explico? Hay una visión cósmica, es decir, hay una cosmovisión de las culturas civilizatorias. Y esas tienen que ver no nada más con lo que pasa dentro de la Tierra, porque la Tierra está en un sistema solar. ¿Y ese sistema solar dónde está? ¿Y esa galaxia dónde está? Y luego ya en las últimas mediciones se dieron cuenta que el Big Bang no era cierto, sino que ese fue nada más un proceso de transformación porque había otros universos. Entonces tenemos una multivariabilidad impresionante de lo existente y eso es información para toda la cadena. Por eso la cosmovisión es muy importante en las culturas y esa cosmovisión pues refleja lo que aquí en esta teoría que se ha estado desarrollando se conoce como el sistema natural cósmico. Ay, ahora sí, compañeros y compañeros, ya está completa la racionalidad. Muchísimas gracias también a los que nos siguen en casita. Gracias. Sí, aplaudan, vamos a aplaudirnos, porque esto no hubiera sido posible sin ustedes. Gracias, mil gracias, compañeras y compañeros. Ahora sí, es que esta confusión, se dan cuenta que ya hay sentido, ¿no? Y ahora sí podemos agarrar cualquier país, ¿no? A ver,
Estados Unidos, precisamente. No es una formación económico-social en lo particular, pero a ver, ¿pero en qué momento está? No está en este momento de fuerza, sino en la mutación del financiero. Entonces, por lo tanto, esa es su connotación. Pero además está teniendo problemas porque si sigue con el mismo tipo de producción que está generando, está desarrollando impactos severos contra la naturaleza. Entonces, por lo tanto, está alterando el sistema biológico humano. Y cuando de repente si llega a alterar un punto de no retorno donde rompe ciertos ecosistemas, estaría alterando el sistema natural cósmico, ¿sí me explico? Pero además no nada más es de alteración, sino también es de filosofía. ¿Qué somos? Nada más lo determinado en lo particular por un país capitalista buscando ganancias. Hay otro tipo de complejidades porque hay un montón de posibilidades de producir las cosas. Aquí pusimos nada más los capitalistas, pero hay modo de producción comunitario, modo de producción social, ¿sí? Es decir, otras maneras que obviamente cuando tenemos otra evolución vamos a tener otro tipo de interacción con el biológico humano. Si de repente ya no necesitamos petróleo, esto va a cambiar como no tienen idea. Pero hay que desarrollar la estructura de lo otro, ¿sí me explico? ¿Para qué? ¿Para más ganancias? No, para poder saltar a la conciencia del siguiente nivel civilizatorio, compañeras y compañeros. Perdón, eso fue nada más para calibrar la escena. ¿Sí me explico? Y bueno, y ahí, y este es el punto central, compañeros y compañeros, el capitalismo, insisto, es todo un sistema de dominio también ideológico. Y una de lo que se presupone a la hora de superar ese sistema es que hagamos esa forma crítica de nosotros mismos. Es decir, saber que nosotros, la tercera dimensión, estamos hechos también en la experiencia de esa relacionalidad. Nosotros mismos, de forma inconsciente, normalizamos la explotación capitalista. Y alterar eso nos va a llevar a otra perspectiva de lo que es la especie humana. Nos va a llevar a otra visión de lo que es la realidad natural, ¿no? Algunas culturas, la madre naturaleza, la Pachamama, ¿no? Es decir, toda eso, por ejemplo, comunidades, ¿no? Que si van a ir por un árbol para hacer muebles para la comunidad, pues le van a pedir permiso al bosque porque le van a dar un arrancón, ¿no? Pero tiene que tener ese sentido de que eso no es simplemente extractivismo, sino que es otro tipo de relación. Hay otros tipos de relación posible entre lo humano y lo natural. Pero para que eso se logre realmente profundizar en una renovación civilizatoria, tenemos que estar conscientes hasta este nivel, compañeros y compañeros. Recuperar nuestra temporalidad de raíz, de que estamos en la posibilidad de hacer lo que hemos hecho todo este tiempo, es decir, evolucionando la socialidad de la especie humana. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego en casita. Casi no llegaba, ¿eh? Me costó, pero lo cerramos.